quería preguntar a Dani y Alberto cómo surgió el proyecto, porque, bueno, pues es un proyecto que realmente, pues tiene mucha peculiaridad, ¿no? Porque es bastante, bueno, yo desde luego cuando he visto la serie me parece que es un proyecto muy grande, ¿no? A priori. Bueno, el proyecto surge de Movistar. El propio Domingo Corral, el jefe de producción de Movistar, nos llama a Peto y a mí, nos dice que quiere hacer un policiaco, que está pensando en la Comisaría General de Información, la Brigada Antiyihadista de la Policía Nacional, que le han contado que tiene el récord del mundo de detenciones yihadistas, ¿no? Entonces, con ese punto de partida, pues nosotros nos interesamos sobre el tema, conocimos a los responsables de antiyihadismo y vimos que ellos querían contar su historia, ¿no? Es decir, que una cosa es verlo desde fuera y otra cosa es que ellos colaboren y ellos te enseñen desde dentro la cocina de su restaurante, ¿no? Entonces ahí yo creo que principalmente para nosotros el atractivo fue acercarnos a un mundo que desconocíamos, a una policía que para nosotros fue una sorpresa, ver cómo trabaja, ver cómo están integrados, ver que son una unidad enorme en la que trabajan, como decían ellos, a lo Ocean's Eleven, ¿no? Cada uno con su especialidad, cada uno vertebrado con su finalidad en lo que es la gran investigación, y luego la cantidad de personas de diferentes culturas, especialmente musulmanes, que trabajan en colaboración, que son policías también y que trabajan dentro de esa policía. Y hemos visto una policía que habla idiomas, son estudiosos del Islam. Es decir, hemos visto una idea de la policía que para mí, por lo menos, como persona, yo tenía otra idea, ¿no? Entonces, al verlo desde cerca, se te abre un poco otro mundo, ¿no? Y ves que realmente el terrorismo hoy en día es un problema global, como puede ser la pandemia esta que estamos viviendo, ¿no? Mm, Y entonces sí. que ellos mismos tienen que saber de otras culturas, de otras religiones, tienen que estar en contacto con otras policías del mundo, con otras agencias internacionales, con el Mossad, con la CIA, con la policía marroquí, viajando continuamente a países donde pueda haber una alarma o donde pueda haber alguien que puede darte una información que pueda evitar un atentado en el tuyo. Es decir, hoy en día es como la pandemia. Si un país está en guerra o un país está sufriendo, el resto de países no están seguros, ¿no? Entonces, aquí pasa lo mismo con el terrorismo. Entonces, abrir todos esos focos, abrir toda la serie a tantos países, a tantos lugares diferentes, era muy ambicioso, ¿no? Y sobre todo con los presupuestos que manejamos por las series españolas, que ya sabes, ¿no? Es decir, que no somos Homeland, Mm. ¿no? Es decir, bueno, dentro de todo esto, Movistar hizo una apuesta muy grande, muy clara, a la línea que lleva de grandes series como La Peste, La Zona y otros ejemplos que tienen. Y la verdad es que nosotros pues nos hemos sentido arropado y nos han cuidado mucho en el aspecto de que fuésemos libres a la hora de contar la historia y pusiésemos el foco en el país que nosotros consideráramos, ¿no? Supongo que habrá sido muy difícil de rodar algunas escenas, ¿no? Porque, jo, yo solo de imaginármelas se me pone la carne de, vamos, se me pone la carne de gallina, ¿no? ¿Cómo ha sido rodar esas escenas tan duras? O escribirlas en tu caso, Alberto, también. Bueno, en mi caso A rodarlas, escribirlas, te diría que, no digo, escribirla tiene la complicación que tiene, pero el papel lo aguanta todo. Después los Claro. problemas lo tienen de lo que vienen luego, que son Dani y el equipo. a ver, Ujú. yo creo que sufrimos más en la concepción de la escena, es decir, en concebir un atentado como el que pasó en la Rambla, por ejemplo, en Cataluña, el concebir esto y luego el verlo después montado y con el sonido y tal, ostras, ahí es cuando te das cuenta realmente de lo duro que es y de lo bestia que es todo esto, ¿no? Quizás en el rodaje es donde menos lo sientes, porque estás con actores, estás como divirtiéndote también trabajando, ¿no? Aunque hagas una cosa horrible, no dejas de estar jugando un poco, ¿no? Pero Ujú. antes en la concepción y después en el visionado es cuando te das cuenta de lo duro y lo potente que es esto, ¿no? Y lo que queríamos sobre todo era primero, no recrearnos en ninguna escena, ni la de ningún atentado, ni cuando abaten a los terroristas, ni nada. No quería Ujú. yo regodearme en esto, ni hacer espectáculo. Quería ser lo fiel y lo real que es este tema. Y sobre todo en el atentado de Preciados quería huir primero de la Rambla, traerlo a otro lugar y ser lo más respetuoso posible con las víctimas y sobre todo poner el foco en un lugar donde no estaba puesto, que es en el terrorista, ¿no? En el que comete el acto, ¿no? Que yo creo que es lo más novedoso en este aspecto, ver la cara de este hombre mientras está haciendo
una brutalidad como esta, ¿no? Y yo creo que sobre todo lo que quería huir era de la peripecia y del espectáculo, en todo, en todas las acciones. Mm, Aunque muchas de ellas implícitamente, cuando ves moviéndote a 20, 30 policías a la vez, es espectáculo, pero no claro. quería llevarlo más allá. A mí, bueno, yo quería saber qué es lo que habéis descubierto de esta unidad, ¿no? Porque es algo que no conocemos, son gente muy comprometida. ¿Qué cosas positivas habéis descubierto los dos en la investigación que habéis hecho antes del proyecto? Yo diría que muchas cosas positivas, porque no dejaba de ser no deja de ser una policía secreta que interviene antes de que se cometa un delito, trabaja sobre conjeturas, trabaja en la sombra. Yo tenía cierta preocupación también a la hora de entrar en Canilla personal. Y nada, hemos descubierto al contrario una policía muy distinta de la idea muy equivocada que tenía yo personalmente en la cabeza. Hemos conocido a gente profesional, muy abierta, como ha dicho Dani, respetuosa, conocedora del Islam y del antagonista que tienen. Hablan una media de 3 4 idiomas cada uno. Eh, Ujú. y sobre todo hemos encontrado gente abierta, ¿no?, a hablar de ellos mismos. Cuando entras en Canillas, sobre todo lo que más te sorprende posiblemente la cantidad de agentes o colaboradores árabes que trabajan allí. Y te das cuenta Mm, que la lucha antiterrorista no es una lucha de Occidente contra los árabes, sino una lucha de la sociedad civil de Oriente y Occidente contra unos pocos fanáticos violentos iraístas. Y yo me quedo con esto, con gente muy respetuosa y respetuosa también de los límites dentro de lo que se mueve y que está totalmente entregada a su trabajo siendo gente muy normal y corriente. En mi caso lo mismo, ya el mero hecho de que se abran a contarnos su historia y nos dejen entrar en su casa y partiendo nosotros de la base de que nosotros les dijimos, tanto a ellos como a Movistar, que no íbamos a hacer ningún spot de la policía, que nosotros íbamos a contar lo que nosotros veíamos y queríamos ser libres, si no, no aceptábamos este trabajo. Es decir, que hayan respetado eso ya me parece algo eh, que, por lo menos como yo, como ciudadano, me satisface. Que se hayan abierto, que hayan sido transparentes en ese aspecto, que nos hayan dejado trabajar, que no haya habido ninguna injerencia de ningún tipo en nuestro trabajo, todo lo contrario. Y yo creo que eso también nos hace más abiertos y que valoremos mucho más lo que tenemos, ¿no? En el caso que estamos viviendo ahora, pues que valoremos a los grandes profesionales que tenemos ahí, no solo en la medicina, sino en los cuerpos de seguridad del Estado y en otros lugares, que hace que también tengan eco en la ficción, que yo creo que también la ficción española se lo debe, ¿no? ujú. Pues nada, por mi parte, muchísimas gracias y enhorabuena por la serie que me ha encantado, Gracias ¿vale? a ti, Roberto. Muchas Roberto, gracias. Hasta luego. un placer.